La implacable lluvia golpeaba el parabrisas del flamante Mercedes negro, un sonido que resonaba con la creciente agitación en el pecho de Ciro Almazán. Sus manos, habituadas a la firmeza de los acuerdos millonarios, temblaban ligeramente en el volante mientras se adentraba por calles angostas y desconocidas de una barriada periférica. El aire dentro del coche, pesado con el perfume de su costoso traje italiano y el olor a asfalto mojado, creaba un contraste que no podía ignorar. «¿Cómo demonios llegué aquí?», y pensó en voz alta, revisando por enésima vez la dirección en el papel arrugado. Su encuentro con Ricardo Mendoza, un magnate que prometía una revolución en sus inversiones inmobiliarias, debía comenzar en tan solo 40 minutos. Pero su GPS lo había traicionado, dejándolo naufragando en un laberinto urbano. Ciro se enorgullecía de su habilidad para moverse con una precisión casi quirúrgica en el mundo de los negocios. Pero en aquel instante, rodeado por humildes viviendas y calles sin nombre, se sentía como un niño desorientado. La lluvia se intensificó, golpeando el metal del coche con una furia percutora. Redujo la velocidad, buscando un alma caritativa que pudiera orientarlo, cuando sus ojos se toparon con una escena que le oprimió el corazón. Una pequeña, de no más de 7 años, se resguardaba bajo un tejado en ruinas. Sus ropas empapadas se adherían a su cuerpo diminuto como una segunda piel, y su cabello, chorreando agua, no conseguía ocultar la tristeza en sus ojos, los cuales suplicaban en silencio a los transeúntes. Con una mano temblorosa y una voz casi imperceptible bajo el rugido de la tormenta, pedía alimento a cada persona que pasaba a su lado. El alma de Ciro se sintió desgarrada por la frialdad con que la ignoraban. Un hombre con un maletín la esquivó como si fuera una plaga. Una mujer, protegida bajo su paraguas, masculló algo despreciable y aceleró su paso. Una pareja, inmersa en una animada charla sobre sus planes para la cena, ni siquiera la vio. La indiferencia humana ante el sufrimiento de un infante era una crueldad que Ciro jamás había presenciado de tan cerca. Sin dudarlo, detuvo su coche y salió, sintiendo al instante el frío de la lluvia calar en su vestimenta de marca. Se dirigió hacia la niña, que lo miraba con una mezcla de esperanza y desconfianza. A pesar de la tristeza, sus ojos resplandecían con una inteligencia asombrosa para su corta edad. «Hola, pequeña», dijo él, agachándose para estar a su altura. «¿Tienes hambre?». La pregunta brotó de su corazón antes de que su mente pudiera analizarla por completo. La niña asintió con timidez, limpiándose la nariz con la manga mojada de su ropa. «Mucha, señor. No como desde ayer por la mañana», respondió. Un nudo se formó en la garganta de Ciro. Sacó de su billetera un billete de 500 pesos y se lo ofreció. Los ojos de la niña se abrieron de par en par con incredulidad. «Compra mucha comida, ¿está bien? Y algo para abrigarte», le indicó. «Gracias, señor, muchas gracias», exclamó ella guardando el dinero en un bolsillo roto. «Es usted un ángel». «Necesito una información», le dijo Ciro, mostrándole el papel con la dirección. «¿Conoces este lugar?». La niña lo examinó con atención, frunciendo el ceño, como si estuviera resolviendo un enigma complejo. Cuando alzó la mirada, su expresión había mutado. Una sombra de preocupación que desentonaba con su edad. «Sí, lo conozco, señor. Queda muy cerca de aquí», titubeó, mordiéndose el labio inferior. «¿Pero está seguro de que quiere ver a ese hombre?». «Es una persona muy mala. Se mete en cosas turbias y hiere a quienes no le obedecen». Las palabras de la niña impactaron a Ciro como un rayo. ¿Cómo era posible que una niña que vivía en la calle supiera de Ricardo Mendoza? ¿Y por qué hablaba de él con tanto temor? «¿Cómo lo conoces?», preguntó, un escalofrío que nada tenía que ver con la lluvia recorriéndole el cuerpo. «Todos aquí lo conocen, señor. Mi abuela siempre me decía que me escondiera cuando él aparecía», susurró la niña mirando a su alrededor con nerviosismo. «¿En verdad quiere que lo lleve hasta allí?». Ciro se encontró ante una elección que, sin saberlo, transformaría su existencia. La pregunta de la niña resonó en su mente como una alarma. Sus años de experiencia en los negocios le habían enseñado a escuchar a su instinto, y en ese momento cada fibra de su ser le advertía que algo estaba profundamente mal. Observó el rostro angelical de la niña, buscando un rastro de engaño, pero solo encontró pura honestidad y genuina preocupación. «¿Cómo te llamas, pequeña?», preguntó, ganando tiempo para digerir la perturbadora información. «Carolina, señor». «Pero todos me llaman Carol», respondió, limpiándose lágrimas mezcladas con la lluvia que resbalaban por su rostro. «¿Y usted?». «Ciro», le dijo. «Carolina, es un nombre hermoso», sonrió intentando calmarla. «¿Está tu abuela cerca de aquí?». La sonrisa fugaz de la niña se desvaneció, reemplazada por una expresión de profundo dolor que le partió el corazón al empresario.
negó con la cabeza, secándose la nariz con la manga empapada. La abuela Elena está en el hospital desde hace 3 meses, señor. Los médicos dicen que necesita una operación muy cara, pero no tenemos dinero, dijo, su voz temblando por el frío y la tristeza. Por eso me quedo aquí pidiendo ayuda. Necesito ahorrar mucho dinero para salvarla. Ciro sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. La cruda realidad de la pobreza urbana, que hasta entonces había sido solo una estadística en sus informes corporativos, tenía ahora un rostro, un nombre y lágrimas de verdad frente a él. Cómo había vivido 45 años sin ver realmente aquel sufrimiento. ¿Y dónde vives, Carolina?, susurró temiendo la respuesta. La niña señaló una gran caja de cartón bajo el tejado roto, apenas protegida de la lluvia que ahora caía con más fuerza. La caja estaba empapada en los bordes y Ciro pudo ver algunas prendas húmedas y una delgada manta amontonadas en una esquina. Ahí, señor. Llevo 4 meses viviendo en la cajita. Al principio fue difícil, pero ya me acostumbré, explicó Carolina con una naturalidad que horrorizó a Ciro. Los hombres del orfanato quieren llevarme, pero no me gusta allí. Son malos y les hacen cosas feas a los niños. Prefiero ser libre aquí en la calle. Las palabras de la niña golpearon a Ciro como una luz de emociones. Su mente privilegiada luchaba por entender cómo una niña tan pequeña podía sobrevivir en las calles, durmiendo en una caja de cartón y huyendo de instituciones que deberían cuidarla. Siempre había creído que el sistema funcionaba, que había redes de apoyo para casos como el de ella. Carolina, dijiste que conoces al hombre de la dirección. ¿Cómo?, insistió mostrándole de nuevo el papel mojado. La niña miró a su alrededor con nerviosismo antes de acercarse a él, susurrando como si compartiera un secreto peligroso. Él viene aquí cada semana, señor. Habla con los hombres que controlan a los niños de la calle, dijo, sus ojos llenos de lágrimas. Se llevan a algunos niños y niñas y nunca más los volvemos a ver. Mi amiga Julia se fue con ellos hace 2 meses. Lloró mucho y dijo que no quería ir, pero de todos modos se la llevaron. A Ciro se le heló la sangre. Las implicaciones de las palabras inocentes de Carolina pintaban un panorama sombrío que él no quería aceptar. Ricardo Mendoza, el respetable empresario que había prometido revolucionar sus inversiones, estaba implicado en la explotación infantil. ¿Y la policía no los ayuda?, y preguntó buscando desesperadamente una explicación racional. Carolina soltó una risa triste que sonó terriblemente adulta para alguien tan joven. Los policías también hablan con ese hombre, señor. Reciben dinero para no ver nada. Mi abuelita siempre decía que cuando los adultos tienen mucho dinero, logran que la gente olvide lo que está bien y lo que está mal. La lluvia seguía cayendo, pero Ciro ya no sentía el frío. Una ira profunda y justificada comenzaba a bullir en su pecho. ¿Cómo había podido ser tan ingenuo? ¿Cómo no había detectado las señales? Su empresa, su nombre, su reputación, todo estaba a punto de ser manchado por asociarse con un explotador de niños vulnerables. Carolina, dijo, tomando una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. ¿Quieres salir de la lluvia? Te puedo llevar a comer algo caliente. Los ojos de la niña brillaron con esperanza, pero también con cautela. No me va a entregar a los hombres malos, ¿verdad? La pregunta inocente de Carolina golpeó a Ciro en lo más profundo de su ser. En los ojos de la niña vio décadas de desconfianza prematura, la amarga sabiduría de quien aprendió demasiado pronto que no todos los adultos tienen buenas intenciones. ¿Cómo una niña de apenas 7 años ya cargaba con tanto miedo y experiencia de la maldad humana? Jamás te haría eso, Carolina. Lo prometo. Las palabras brotaron con una convicción que él mismo no esperaba. ¿Confías en mí? La niña estudió su rostro por un largo momento, como si fuera capaz de leer su alma a través de sus ojos. Finalmente asintió lentamente. La abuela Elena siempre decía que debía mirar muy profundo en los ojos de la gente. Decía que los ojos no saben mentir, explicó, secándose la nariz mojada. Sus ojos son buenos, señor Ciro. Algo se movió en el pecho de Ciro, una sensación cálida que no experimentaba en años. Tal vez era compasión, tal vez era el despertar de una paternidad que nunca tuvo la oportunidad de ejercer. Sus relaciones siempre habían sido superficiales, enfocadas en logros profesionales y en la acumulación de riqueza. Nunca se había detenido a pensar en el vacío emocional que eso había creado en su vida. Entonces, salgamos de esta lluvia, dijo, tomando la pequeña y helada mano de Carolina. Conozco un lugar donde sirven el mejor chocolate caliente de la ciudad. Caminó con ella hasta el coche, abriendo la puerta del pasajero. Carolina dudó en el umbral, observando el lujoso interior con una mezcla de admiración y desconfianza. Es muy bonito, señor.
Nunca he estado en un coche así, susurró, tocando con cuidado el asiento de cuero. No voy a ensuciar nada. No te preocupes por eso, pequeña. Sube, vamos a calentarnos. Mientras Carolina se acomodaba, Ciro encendió la calefacción al máximo y sacó una manta que guardaba en el maletero. La niña se envolvió en ella como un capullo, suspirando de alivio al sentir el calor envolviendo su cuerpo helado. Señor Ciro, dijo ella después de unos minutos, ya no va a encontrarse con ese hombre malo, ¿verdad? La pregunta lo hizo reflexionar sobre la encrucijada en la que se encontraba. La reunión con Ricardo Mendoza era crucial para sus planes de expansión empresarial. El contrato podría significar millones en ganancias y el establecimiento definitivo de su compañía en el mercado internacional. Pero ¿cómo podía seguir adelante sabiendo lo que ahora sabía? No, Carolina, no me reuniré con él. La decisión fluyó de forma natural, sin el frío análisis que solía aplicar a los asuntos de negocios. Hay cosas más importantes que el dinero. Los ojos de Carolina se iluminaron. La abuelita siempre decía eso. Decía que el dinero compra comida y medicinas, pero no compra familia ni amor. Mientras conducía hacia el centro de la ciudad, Ciro no podía dejar de pensar en la simple sabiduría de aquella niña abandonada. Su vida entera había sido construida sobre la premisa de que el éxito financiero era sinónimo de felicidad. Pero allí, al lado de una niña que no tenía nada más que su propia dignidad, comenzaba a cuestionarlo todo. Carolina, cuéntame más sobre tu abuela. ¿Cómo es ella? El rostro de la niña se iluminó por primera vez desde que se conocieron. Ay, señor, la abuela Elena es la persona más buena del mundo. Me cuidó desde que era un bebé. Cuando mi mamá se fue, ella trabajaba vendiendo dulces en la plaza y siempre guardaba los mejores para mí. ¿Y de verdad está enferma? Sí, señor. Se desmayó en la calle hace 3 meses y nunca más se sintió bien. Los médicos dicen que su corazón está muy cansado. Dicen que necesita una operación que cuesta muchísimo dinero. Más de lo que podríamos juntar en 100 años. Ciro sintió una punzada de dolor en el pecho. Para él el costo de la cirugía era probablemente el equivalente a una cena en un restaurante de lujo. La disparidad social nunca le había resultado tan evidente y dolorosa. ¿En qué hospital está, Carolina? Hospital San Vicente, señor. Queda muy lejos de aquí. Intenté visitarla algunas veces, pero los guardias no dejan entrar a niños solos. Y no tengo a un adulto que me acompañe. Cuando llegaron a la cafetería, Ciro observó a Carolina devorar un plato de sopa como si fuera el último festín de su vida. La niña comía despacio, saboreando cada cucharada y de vez en cuando guardaba un trozo de pan en el bolsillo. Es para la abuelita, explicó notando su mirada. Cuando se mejore quiero darle algo rico. En ese instante, Ciro supo que su vida había cambiado para siempre. No había marcha atrás. La tarde se convirtió en noche mientras Ciro y Carolina permanecían en la acogedora cafetería. La niña había terminado la 3ª taza de chocolate caliente y ahora observaba, fascinada, el movimiento de la ciudad a través de la ventana empañada. Para ella, acostumbrada solo a las calles del barrio, el centro parecía un mundo completamente distinto, lleno de luces y posibilidades. Señor Ciro, dijo apoyando la barbilla en sus manitas, ¿por qué algunas personas tienen tanto y otras no tienen nada? La pregunta filosófica, proveniente de una niña de 7 años, dejó a Ciro sin palabras por un momento. ¿Cómo explicar las complejidades de la desigualdad social a alguien que la vivía en carne propia todos los días? Es una pregunta muy difícil, Carolina. Creo que a veces la gente se olvida de cuidarse unos a otros. Titubeó, buscando palabras sencillas. ¿Pero sabes lo que aprendí hoy? ¿Qué, señor? Que conocerte me hizo recordar lo que de verdad importa en la vida. Carolina sonrió, una sonrisa genuina que transformó por completo su rostro cansado. La abuelita siempre decía que Dios pone a las personas correctas en nuestro camino en el momento justo. Tal vez usted es mi ángel guardián disfrazado. Mientras hablaba, el teléfono de Ciro vibró insistentemente. Era Ricardo Mendoza. El empresario miró la pantalla, sintiendo una mezcla de asco e ira. ¿Cómo había podido ser tan ciego? ¿Cómo no había notado las señales durante los meses de negociación? ¿No va a contestar, señor? Les preguntó Carolina, notando su vacilación. No, no quiero hablar con esa persona. Ciro apagó el teléfono y lo guardó en el bolsillo. Carolina, necesito preguntarte algo importante. ¿Tienes algún lugar seguro para dormir hoy? La niña bajó los ojos, jugando nerviosamente con el borde de la manta que aún la envolvía. Hay una señora llamada Doña Rosa que a veces me deja dormir en su porche cuando hace mucho frío. Pero ella vive lejos y a veces, cuando llego ya cerró todo y no me escucha. El corazón de Ciro se rompió una vez más. La idea de que Carolina regresara a esa caja de cartón empapada
O peor aún, que durmiera a la intemperie en una noche tan fría. Era insoportable. ¿Y si vienes a mi casa hoy? Tengo un cuarto de invitados que ha estado vacío por años. ¿Podrías tomar un baño caliente, dormir en una cama de verdad? Los ojos de Carolina se abrieron de par en par, pero también se llenaron de lágrimas. ¿Usted haría eso por mí, señor? ¿Incluso sin conocerme bien? Sí, pequeña. De hecho, ya lo estoy haciendo. Sonrió Ciro, pero solo si quieres. No quiero que te sientas obligada. Carolina asintió con vehemencia, limpiándose las lágrimas que resbalaban por su rostro. Sí quiero, señor. Hace tanto tiempo que no duermo en una cama. La última vez fue en casa de la abuelita, antes de que se enfermara. Durante el trayecto hacia la mansión de Ciro, Carolina permaneció en silencio, absorta en el paisaje urbano que cambiaba gradualmente de edificios comerciales a barrios residenciales de lujo. Cuando llegaron al portón eléctrico de la casa, soltó una exclamación de asombro. Vaya, señor, es un palacio. ¿Usted vive solo en una casa tan grande? Sí, es demasiado grande para una sola persona, ¿verdad? Por primera vez, Ciro vio su casa a través de los ojos de otra persona y se percató de lo absurdo que era vivir solo en tanto espacio. Dentro de la casa, Carolina caminó despacio por las habitaciones, tocando con cuidado los muebles como si fueran obras de arte frágiles. En la sala, se detuvo frente a una fotografía de Ciro recibiendo un premio empresarial. «Usted es muy importante, ¿verdad, señor?», preguntó con admiración. «La gente dice que sí, pero hoy descubrí que la verdadera importancia es otra cosa», le respondió arrodillándose a su lado. «Ven, te mostraré tu cuarto». El cuarto de invitados era más grande que todo el lugar donde Carolina solía vivir en la calle. Ella caminó por la suite tocando todo con reverencia: la cama king size, las cortinas de seda, el baño con tina de mármol. ¿De verdad puedo dormir aquí, señor Ciro? Sí, puedes. Y mañana resolveremos algunas cosas importantes. ¿Qué cosas?, preguntó quitándose los zapatos mojados. Primero visitaremos a tu abuela en el hospital. Después hablaremos con los médicos sobre su cirugía. Carolina corrió hacia él y lo abrazó con fuerza, como si fuera un padre que no veía desde hacía mucho tiempo. Gracias, señor. Gracias por no abandonarme como todos lo hacen. En ese abrazo, Ciro sintió que había encontrado algo que ni siquiera sabía que buscaba. Un propósito real para su vida. La mañana siguiente trajo un sol tímido que luchaba por abrirse paso entre las nubes aún cargadas de la lluvia de la víspera. Ciro se despertó temprano, como de costumbre, pero por primera vez en años, sus pensamientos no se centraron de inmediato en hojas de cálculo o en reuniones. Se enfocaban en la niña que dormía en la habitación contigua y en la promesa que le había hecho la noche anterior. Carolina se despertó asustada, tardando unos segundos en recordar dónde estaba. Cuando la realidad regresó, una sonrisa iluminó su rostro. Había dormido en una cama de verdad, con sábanas limpias y almohadas suaves. Era como si hubiera entrado en un sueño del que no quería despertar. «Buenos días, pequeña», la saludó Ciro cuando ella apareció en la cocina, aún con la ropa del día anterior, pero con el cabello peinado y el rostro limpio. «¿Dormiste bien?» «Fue la mejor noche de mi vida, señor Ciro». Carolina se sentó en la mesa, observando con asombro el desayuno que él había preparado: pan recién hecho, frutas, jugos naturales y huevos revueltos. «¿Todo esto es para mí?» «Claro que sí. Come mucho, porque hoy tenemos un día importante por delante», le dijo. Mientras Carolina saboreaba cada bocado como si fuera un banquete real, Ciro le explicó sus planes para el día. Primero irían al centro comercial a comprarle ropa adecuada. Después, se dirigirían al Hospital San Vicente para visitar a la abuela Elena. En el centro comercial, Carolina se quedó paralizada ante la inmensa cantidad de opciones. Jamás había estado en un lugar así, con tantas tiendas, luces y gente bien vestida. Se aferró a la mano de Ciro, temiendo perderse en aquel mundo desconocido. «Elige lo que quieras, Carolina. Necesitas ropa nueva», la instó. «Pero es muy caro, señor». «La abuelita siempre decía que uno solo debe gastar dinero en lo que necesita», respondió. «Tu abuela es una mujer muy sabia. Pero tú necesitas ropa, así que no es un derroche», sonrió Ciro. «Además, quiero que te sientas bonita y cómoda». Carolina eligió solo lo esencial: 2 mudas de ropa sencilla, zapatos nuevos y un abrigo abrigado. Se negó a llevar más, a pesar de la insistencia de Ciro. «Ya es mucho más de lo que soñé tener un día, señor», le aseguró. El trayecto hasta el hospital estuvo marcado por la creciente ansiedad de Carolina. No había visto a su abuela en casi una semana. Desde la última vez que intentó entrar al hospital y se lo impidieron los guardias de seguridad,
Sus manitas temblaban mientras se aferraba al asiento del coche. ¿Y si la abuelita no me reconoce, señor Ciro? ¿Y si está muy enferma? No importa cómo esté, Carolina. Lo importante es que van a reencontrarse, le dijo Ciro, tomando su mano para infundirle calma. Y vamos a averiguar exactamente lo que necesita para mejorar. En el hospital, la recepcionista los dirigió al 5º piso, el ala de cardiología. El pasillo era largo y frío, con aquel olor característico que hizo que Carolina frunciera la nariz. Cuando llegaron a la habitación 512, ella dudó en la puerta. «Puedes entrar, pequeña. Te está esperando», le susurró. Doña Elena estaba recostada en la cama, conectada a varios aparatos que emitían sonidos rítmicos. A pesar de su palidez y evidente fragilidad, sus ojos se iluminaron al ver a Carolina. La niña corrió hacia la cama, con cuidado de no tropezar con los cables y tubos. «Abuelita, abuelita Elena. Traje ayuda». Carolina tomó con delicadeza la mano de la anciana. «Él es el señor Ciro. Es muy bueno y nos va a ayudar». Doña Elena miró a Ciro con una mezcla de gratitud y desconfianza. Sus ojos, aunque cansados, conservaban la vivacidad de quien había vivido mucho y aprendido a leer a las personas. «Mucho gusto, doña Elena. Carolina me ha contado mucho sobre usted». Se acercó Ciro con respeto. «Vine a ver cómo puedo ayudarlas. Mi nieta es todo lo que tengo en el mundo, joven». «Si tiene buenas intenciones, que Dios lo bendiga», dijo con una voz débil pero una fuerza sorprendente. Si no, una abuela siempre sabe proteger a su niña, incluso desde una cama de hospital. El médico que entró en la habitación interrumpió la tensa conversación. El doctor Martínez era un hombre de mediana edad, con una expresión cansada que revelaba haber visto mucho sufrimiento. «Usted debe ser el responsable de la paciente», le dijo a Ciro. «¿Ella va a mejorar, doctor?», y preguntó Carolina, aferrándose a la bata del médico. El doctor Martínez vaciló, mirando de Carolina a Ciro, claramente incómodo. «Es una situación compleja, pequeña». Algo en su tono alertó a Ciro. Había más en la historia de doña Elena de lo que parecía. El doctor Martínez condujo a Ciro al pasillo, dejando a Carolina junto a su abuela. El médico parecía cargar con el peso de informaciones que prefería no compartir, sus ojos eludiendo el contacto directo mientras hojeaba nerviosamente el historial. «Señor», empezó esperando una presentación. «Ciro Almazán, soy un amigo de la familia». La vacilación en su propia definición lo sorprendió. ¿Qué era él para Carolina y doña Elena? Un extraño que había aparecido hace menos de 24 horas, pero que ya se sentía profundamente conectado a ambas. «Señor Almazán, la situación de doña Elena es delicada. Realmente necesita una cirugía cardíaca urgente». Pero el doctor Martínez bajó la voz, mirando nerviosamente a su alrededor. «Existen algunas irregularidades que me preocupan». «¿Qué tipo de irregularidades?». «Su internamiento fue pagado por una organización de beneficencia, que yo nunca había visto. Cubren todos los costos básicos, pero se niegan a autorizar la cirugía». El médico hizo una pausa, como si luchara internamente sobre cuánto debía revelar. «Y hay algo más extraño. Recibo llamadas semanales preguntando por la nieta de la paciente, si ha venido a visitarla». La sangre de Ciro se heló. Las palabras de Carolina sobre los hombres, que se llevaban a los niños, resonaron en su mente como una sirena de alarma. ¿Quién hace esas llamadas? Dicen ser del servicio social, pero algo no cuadra. Los verdaderos asistentes sociales no hacen ese tipo de preguntas por teléfono. El doctor Martínez miró a Ciro directamente por primera vez. «Señor Almazán, llevo 15 años trabajando en este hospital. He visto muchas cosas extrañas, pero este caso tiene un olor a algo muy turbio. ¿Qué sospecha usted?». «Creo que están usando a doña Elena como un anzuelo, manteniéndola con vida lo suficiente para atraer a la niña, pero sin curarla por completo». Bajó la voz aún más. «Y estoy seguro de que no soy el único empleado aquí que recibió instrucciones específicas sobre este caso». Ciro sintió que una ira fría se apoderaba de él. La imagen se volvía cada vez más clara y terrible. Ricardo Mendoza y su organización no solo explotaban a niños de la calle, sino que también utilizaban a familiares hospitalizados como una forma de chantaje emocional. «Doctor, si yo quisiera pagar la cirugía de doña Elena, ¿sería posible hacerla hoy?». «Técnicamente sí, pero…». El doctor Martínez dudó de nuevo. «Señor Almazán, si usted hace eso, estará interfiriendo en algo mucho más grande y peligroso. A estas personas no les gusta que se arruinen sus planes. Déjelo en mis manos. ¿Cuánto cuesta la cirugía?». Cuando el doctor Martínez le dijo el valor, Ciro casi se rió. Era una suma que él gastaba sin pensarlo en una cena de negocios. Para doña Elena y Carolina, representaba la diferencia entre la vida y la muerte, la esperanza y la desesperación. «Voy a transferir el dinero ahora mismo».
¿Cuándo pueden operar? Si todo sale bien, mañana por la mañana. Pero, señor Almazán, usted no entiende. Cuando descubran que doña Elena fue operada sin su autorización, irán tras Carolina. Ciro completó el pensamiento, su mente ya buscando soluciones. Por eso ella necesita quedarse escondida hasta que resolvamos esto. De regreso en la habitación, Carolina le tarareaba una canción de cuna a su abuela, quien le sonreía con debilidad. La escena conmovió profundamente a Ciro. Allí estaba lo que de verdad importaba en la vida: el amor incondicional, el cuidado mutuo, la verdadera familia. Carolina, la llamó en voz baja. Necesito hablar contigo y con tu abuela sobre algo importante. La niña se giró y en sus ojos vio la inteligencia aguda que había aprendido a reconocer. Es sobre los hombres malos, ¿verdad, señor Ciro? ¿Cómo lo supiste? Vi la forma en que el doctor miraba a los lados antes de hablar con usted. Mi abuelita me enseñó a prestar atención a cómo actúan los adultos cuando tienen miedo. Tomó la mano de su abuela. Nos están usando a la abuela para atraparme, ¿verdad? Doña Elena apretó débilmente la mano de su nieta. Sabía que algo andaba mal, mi niña. Nadie paga un hospital caro solo por bondad. Pero ahora todo va a cambiar, dijo Ciro, arrodillándose junto a la cama. Voy a pagar la cirugía de tu abuela, Carolina. Ella se va a poner bien. ¿Y después? Preguntó doña Elena, con sus ojos fijos en Ciro. ¿Qué le pasará a mi nieta cuando descubran que sus planes fueron destruidos? La pregunta resonó en la habitación como un presagio sombrío. La cirugía de doña Elena fue programada para las 6 de la mañana siguiente. Ciro pasó la noche entera en vela, trazando planes para proteger a Carolina, mientras ella dormía tranquilamente en la habitación de invitados. Por primera vez en su vida, se sentía verdaderamente responsable por otra persona, y el peso de esa responsabilidad era tan aterrador como gratificante. A las 5:30, estaba ayudando a Carolina a vestirse cuando el intercomunicador de la casa sonó insistentemente. No esperaba visitas a esa hora, y un escalofrío le recorrió la espalda al imaginar quién podría ser. Quédate aquí en el cuarto, Carolina. No salgas por nada, ¿entendido? Su voz intentaba sonar tranquila, pero la niña, con su aguda percepción, captó de inmediato la atención. ¿Son ellos, verdad, señor Ciro? Preguntó, sus ojos llenos de miedo. Descubrieron dónde estoy. Antes de que pudiera responder, el sonido de un vidrio rompiéndose resonó en el piso de abajo. No eran visitantes educados que tocaban el intercomunicador. Alguien había irrumpido en su casa. Ven rápido. Ciro tomó a Carolina en brazos y corrió a su propio cuarto, que tenía una salida a la terraza con una escalera de emergencia. Tenemos que salir de aquí ahora. Mientras bajaban por la escalera, Carolina le susurró al oído. Señor, yo sé algo que ellos no saben que sé. Ayer cuando llegamos a casa, vi un coche igual al que siempre está cerca de la casa de la abuela. En el hospital ya nos estaban siguiendo. La revelación golpeó a Ciro como un rayo. Si habían sido vigilados desde el día anterior, significaba que su decisión de pagar la cirugía había sido descubierta muy rápidamente. Alguien en el hospital estaba informando a los criminales sobre cada uno de sus movimientos. Llegaron al coche en el garaje sin ser detectados, pero cuando Ciro intentó encender el motor no pasó nada. Alguien había saboteado el vehículo. Estaban acorralados, señor Ciro Almazán. Una voz conocida resonó por el garaje. Ricardo Mendoza emergió de las sombras, acompañado por dos hombres grandes en trajes oscuros. Qué sorpresa tan desagradable encontrarlo aquí con nuestra pequeña Carolina. Yo sabía que usted era malo. Carolina se escondió detrás de Ciro, pero su voz mantenía una valentía que impresionó a todos. Mi abuelita siempre decía que las personas malas tienen ojos fríos, y los suyos son helados como el hielo, dijo. Mendoza se rió, un sonido desagradable que rebotó por el garaje. La niña es lista. Lástima que eso la haga aún más valiosa para nuestros propósitos. ¿Qué propósito? Le preguntó Ciro poniéndose protectoramente delante de Carolina. Ah, mi querido Ciro, ¿de verdad creyó que la reunión de ayer era sobre inversiones inmobiliarias? Se acercó Mendoza lentamente. Era sobre algo mucho más lucrativo. Niños inteligentes como Carolina son perfectos para nuestro negocio de adopciones especiales. ¿Adopciones especiales?, preguntó Ciro. Familias adineradas en otros países pagan fortunas por niños mexicanos listos, especialmente aquellos que ya saben cómo sobrevivir solos. La sonrisa de Mendoza era depredadora. Carolina sería perfecta para una familia en Asia que tiene necesidades específicas. El horror de la situación golpeó a Ciro de lleno. No se trataba solo de explotación local, era tráfico humano internacional. Y él, sin saberlo, se había metido en medio de una operación que
Probablemente movía millones de dólares. Pero usted complicó nuestros planes. Ciro. Primero canceló nuestra reunión. Después interfirió en el hospital. Eso fue muy imprudente. «¡Deje en paz al señor Ciro!», gritó Carolina, saliendo de detrás de él. Él solo quiso ayudar. «Ustedes son los bandidos». «De hecho, querida, tu señor Ciro nos va a ayudar ahora», dijo Mendoza, haciéndole una seña a los matones. «Vea, Ciro. Su empresa tiene exactamente la reputación y las conexiones internacionales que necesitamos para expandir nuestros negocios. Puede elegir ser nuestro socio voluntario o... ¿O qué?», lo interrumpió Ciro. «O ver a Carolina desaparecer para siempre mientras... Usted enfrenta acusaciones de secuestro y corrupción de menores. Tenemos pruebas muy convincentes de que usted sacó a una niña de la calle y la mantuvo en su casa sin autorización legal». Ciro entendió la trampa perfecta. Habían convertido su compasión en un arma contra él. Cualquier intento de exponer a la organización sería neutralizado por las pruebas fabricadas de sus propios crímenes. Tiene hasta mañana para decidir. Ciro, la cirugía de la abuela será cancelada. Por supuesto, y Carolina volverá a donde pertenece, bajo nuestra protección. «Nunca iré con ustedes», gritó Carolina. «Prefiero vivir en la calle para siempre». «Oh, querida», dijo Mendoza, agachándose para estar a su altura. «No tienes opción. Ninguno de ustedes la tiene». Cuando los hombres se fueron, dejando a Ciro y a Carolina solos en el garaje, el silencio fue ensordecedor. La cruda realidad de la situación pesaba sobre ellos como una tormenta a punto de estallar. «Señor Ciro», susurró Carolina, «¿vamos a poder salvar a la abuela?». Mirando aquellos ojos llenos de confianza, Ciro supo que solo le quedaba una opción: luchar. En las horas que siguieron a la invasión, Ciro convirtió su casa en una fortaleza improvisada. Cerró todas las puertas, corrió las cortinas y activó el sistema de seguridad más avanzado que el dinero podía comprar, pero sabía que eso era solo una medida temporal. Mendoza y su organización tenían recursos y contactos que hacían inútil cualquier escondite convencional. Carolina se sentó en el sofá de la sala, observando a Ciro caminar de un lado a otro como un animal enjaulado. A pesar del miedo evidente en sus ojos, la niña conservaba una calma sorprendente para alguien de su edad. «Señor Ciro», dijo ella finalmente, «deje de caminar, me está mareando». «Disculpa, pequeña. Estoy tratando de pensar en una forma de sacarnos de esta situación». Se sentó a su lado pasándose las manos por el cabello con desesperación. «¿Cómo pude ser tan ingenuo? ¿Cómo no vi que era una trampa? La abuelita siempre decía que las personas buenas no pueden imaginarse cómo piensan las personas malas. Eso no es un defecto, señor. Es porque usted tiene un corazón limpio». La simple sabiduría de Carolina conmovió a Ciro una vez más. Como una niña que había vivido en las calles, ¿lograba mantener tanta pureza de espíritu? «Carolina, necesito contarte algo. Anoche investigué a Ricardo Mendoza en Internet». Ciro dudó, no queriendo asustarla más de lo que ya estaba. «No es solo un criminal local. Tiene contactos internacionales, empresas fantasma en varios países. Por eso quiere usar su empresa, ¿verdad?». Y lo interrumpió, demostrando una comprensión de la situación que lo sorprendió. «La gente como él necesita a gente como usted para parecer respetables». «Exacto. Y si no coopero, les harán daño a la abuela y a ti». Carolina completó la frase sin emoción, como si simplemente estuviera constatando un hecho. «Pero, señor Ciro, tengo una idea». «¿Qué idea?». «En la calle uno aprende que a veces la única forma de vencer a alguien más fuerte es usando su propia fuerza contra él». Carolina se levantó y caminó hacia la ventana. «¿Y si los hacemos creer que ganaron?». Ciro frunció el ceño, intentando entender el razonamiento de la niña. «¿Cómo así?». «¿Y si usted finge que va a aceptar ser su socio? Así bajarían la guardia y podríamos descubrir todo sobre la organización». Carolina se giró hacia él, sus ojos brillando con una inteligencia que hacía mucho había superado su edad cronológica. «En la calle yo siempre fingía que iba a obedecer a los hombres malos, pero en realidad estaba prestando atención a todo para después escapar». La sugerencia de Carolina era arriesgada, pero tenía una lógica perversa que tenía sentido. Si Ciro fingía cooperación, podría obtener acceso al funcionamiento interno de la organización y potencialmente encontrar pruebas para destruirla. «Es muy peligroso, Carolina. Si desconfían». «No van a desconfiar si lo hacemos bien». La niña se sentó de nuevo a su lado. «Señor, usted conoce gente importante, ¿verdad?». «Policías, jueces, gente así». «Algunos, sí». «¿Por qué?». «Porque vamos a necesitar ayuda de verdad cuando llegue el momento. Personas que no se puedan comprar como los policías de aquí del barrio». Ciro se dio cuenta de que Carolina tenía razón.
Su red de contactos empresariales incluía a algunas personas en posiciones de poder que él creía íntegras. Tal vez era posible montar una operación para exponer a Mendoza, pero necesitaría ser extremadamente cuidadoso. Y hay algo más, señor Ciro. Carolina bajó la voz como si compartiera un secreto. Yo sé dónde tienen a los otros niños. ¿Cómo sabes eso? Porque mi amiga Julia, a la que se llevaron, logró mandarme un recado antes de desaparecer. Lo escribió en un pedacito de papel y lo tiró por la ventana cuando pasaron, cerca de la plaza donde yo me quedaba. Carolina corrió al cuarto y regresó con un pequeño papel, arrugado que había guardado en el bolsillo de su ropa vieja. Con cuidado lo extendió sobre la mesa. La caligrafía infantil estaba casi borrada, pero aún era legible. Carol, bodega azul, cerca de la fábrica abandonada. Hay muchos niños. Ayúdame. Ella está pidiendo ayuda, murmuró Ciro, sintiendo que el peso de la responsabilidad aumentaba aún más. No es solo por ti y por tu abuela, Carolina. Hay otros niños sufriendo. Lo sé, señor. Por eso tenemos que ser valientes e inteligentes al mismo tiempo. Carolina dobló con cuidado el papel. Julia confió en mí. No puedo abandonarla a ella ni a los demás. En ese momento el teléfono de Ciro sonó. Era Mendoza. Y bien, mi querido Ciro, ¿ya pensó en mi propuesta? Ciro miró a Carolina, quien asintió con entusiasmo. Estoy dispuesto a hablar, pero tengo condiciones. Ah, qué interesante. ¿Cuáles serían? Quiero ver qué tipo de operación tienen. Si voy a arriesgar mi reputación, necesito saber exactamente en qué me estoy metiendo. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Muy sensato de su parte. Mañana a las 8 de la noche le enviaré la dirección. Cuando colgó, Ciro sintió como si acabara de firmar un pacto con el diablo, pero mirando a Carolina supo que no tenía opción. La guerra había comenzado. La dirección que Mendoza le envió era la de una nave industrial en la zona portuaria, un área conocida por la falta de vigilancia policial y la presencia de actividades cuestionables. Ciro conducía en silencio, sus dedos tamborileando nerviosamente en el volante mientras repasaba mentalmente el plan que él y Carolina habían ideado. Ella estaba escondida en el asiento trasero, cubierta por una manta oscura. El plan era arriesgado. Ella se infiltraría en el lugar para localizar a los otros niños, mientras él mantenía a Mendoza ocupado con las falsas negociaciones. Era un plan que dependía de la valentía e inteligencia de una niña de 7 años, y eso aterraba a Ciro. ¿Recuerdas las reglas, Carolina? Susurró mirando por el retrovisor. Me quedo escondida, observo todo. No hago ruido y si algo sale mal, corro al punto de encuentro que marcamos. La voz de ella sonaba amortiguada bajo la manta. Señor Ciro, ¿y si lo descubren a usted? No me van a descubrir. Haré la mejor actuación de mi vida. Ciro intentó sonar más confiado de lo que se sentía. Y tú serás mi pequeña espía. Llegaron al lugar a las 8 en punto. La bodega era inmensa, con ventanas rotas y paredes descoloridas que contaban historias de abandono. Varios coches caros estaban estacionados afuera, lo que sugería que la reunión involucraría a más personas, además de Mendoza. Ciro detuvo el coche en una posición estratégica que le permitiría a Carolina escapar por la parte trasera de la bodega sin ser vista. Ahora, pequeña. Mucha suerte. Mucha suerte para usted también, señor. Recuerde, parezca interesado, pero no demasiado entusiasmado. Mientras Ciro se dirigía a la entrada principal, Carolina salió silenciosamente por la puerta trasera y se escabulló entre las sombras. Sus habilidades de supervivencia en las calles nunca habían sido tan necesarias como en ese momento. Dentro de la bodega, Ciro se encontró con una operación mucho más sofisticada de lo que había imaginado. El espacio había sido dividido en varias secciones. Un área de oficinas improvisadas, un sector que parecía un dormitorio y, más al fondo, un área aislada de donde provenían sonidos amortiguados de voces infantiles. Mendoza lo recibió con una sonrisa falsa, acompañado por otros 3 hombres en trajes costosos. Ciro, bienvenido a nuestro pequeño emprendimiento. ¿Le gustaría conocer a nuestros socios? Las presentaciones se hicieron con la formalidad de una reunión de negocios legítima, lo que lo hacía todo aún más perturbador. Había un abogado, un contador y alguien que se identificó solo como un especialista en logística internacional. Impresionante, comentó Ciro, forzando la admiración en su voz. De verdad han montado una operación profesional. Ah, mi querido, esto es solo el principio. ¿Quiere ver nuestro inventario actual? Ciro sintió que se le revolvía el estómago con la palabra inventario, pero asintió. Siguió a Mendoza hasta el área aislada donde su peor pesadilla se confirmó. Había unos 15 niños y niñas de entre 6 y 12 años,
todos con ropa limpia pero sencilla, sentados en colchones en el suelo. Algunos jugaban tranquilamente, otros solo miraban al vacío con expresiones inexpresivas. Todos huérfanos o abandonados, explicó Mendoza con casualidad. Los rescatamos de las calles. Les ofrecemos comida, refugio, educación básica. Es casi un servicio social. ¿Y después? Después, encontramos familias amorosas en otros países que pueden ofrecerles oportunidades que nunca tendrían aquí en México. El cinismo en la voz de Mendoza era nauseabundo. Claro. Esas familias pagan bien por la oportunidad de hacer una buena acción. Mientras tanto, Carolina había encontrado una ventana rota en la parte trasera de la bodega y logró entrar sin ser detectada. Escondida detrás de cajas apiladas, podía ver y oír todo. Su corazón se aceleró cuando reconoció a Julia entre los niños. Su amiga estaba allí, viva, pero visiblemente más delgada y con ojos tristes. Carolina observó la rutina del lugar, notando dónde estaban los guardias, cómo se vigilaba a los niños y cuáles eran los puntos de entrada y salida. Su mente de superviviente catalogaba cada detalle que podría ser útil en una eventual operación de rescate. ¿Y los documentos?, preguntó Ciro, obligándose a mantener un tono profesional mientras luchaba contra las náuseas. Esa es la especialidad de nuestro amigo aquí, dijo Mendoza señalando al abogado. Él tiene contactos en registros civiles y organismos públicos. Conseguimos documentación completamente legal para todas las adopciones. Completamente legal, obviamente significaba completamente falsificada. Pero Ciro solo asintió, como si estuviera impresionado con la eficiencia de la operación. ¿Y cuál sería exactamente mi papel en todo esto? Su empresa tiene contratos de importación y exportación con varios países asiáticos, ¿correcto? Necesitamos esas rutas comerciales para facilitar el transporte de los niños. Mendoza sonrió con frialdad. Y su reputación impecable nos daría la credibilidad que necesitamos para expandir las operaciones. Carolina, aún escondida, escuchó una conversación entre dos guardias que le heló la sangre. Hablaban sobre un envío especial programado para la próxima semana, cuando 10 niños serían enviados a clientes premium en Asia. ¿Y cuánto ganaría yo con esto?, le preguntó Ciro, odiándose por hacer la pregunta. El 10% de cada transacción, considerando que cada niño vale entre $50,000 y $100,000. Mendoza dejó que las matemáticas hablaran por sí mismas. Es una propuesta tentadora, dijo Ciro, haciendo el mayor esfuerzo para parecer interesado. Pero necesito garantías. Como sé que no seré incriminado si algo sale mal. Mi querido Ciro, usted ya está incriminado. Recuerda a la pequeña Carolina durmiendo en su casa. La sonrisa depredadora de Mendoza confirmó lo que Ciro ya sabía. No había una salida fácil de esa situación. Carolina no era solo una víctima potencial. Era una mercancía que él planeaba vender, independientemente de la cooperación de Ciro. Entiendo, dijo Ciro forzando una sonrisa. ¿Cuándo necesita la respuesta final? Hasta mañana al mediodía. Después de eso procederemos con o sin su cooperación. Pero claro, sería mucho más conveniente para todos si usted fuera razonable. Mientras Ciro se preparaba para salir, Carolina encontró un momento para escapar de la bodega. Corrió en silencio hasta el coche, donde se escondió de nuevo en el asiento trasero. Cuando Ciro entró en el vehículo, ella estaba temblando, no de frío, sino de rabia y determinación. Señor Ciro, susurró tan pronto como salieron. Cancelaron la cirugía de la abuela. Las palabras golpearon a Ciro como un puñetazo en el estómago. ¿Cómo lo sabes? Lo escuché y hay más. Van a enviar a Julia y a otros niños la próxima semana. Carolina se incorporó, sus ojos brillando con una determinación feroz. Y me quieren a mí también. Eso no va a pasar, Carolina. Lo prometo, le dijo. Lo sé, señor, porque no lo vamos a permitir. La voz de la niña llevaba una convicción que sorprendió a Ciro. Es hora de que dejemos de huir y comencemos a luchar de verdad. Ciro miró por el retrovisor a aquellos ojos decididos y supo que la niña tenía razón. El tiempo de las estrategias defensivas había terminado. De vuelta en casa, Ciro y Carolina transformaron la sala de estar en un centro de operaciones improvisado. Papeles esparcidos sobre la mesa de centro mostraban el mapa de la bodega que Carolina había dibujado de memoria con una precisión impresionante para una niña de su edad. Cada detalle había sido cuidadosamente anotado: la ubicación de los guardias, los horarios de cambio de turno, las rutas de escape y, lo más importante, el lugar exacto donde tenían a los niños. Señor Ciro, necesitamos ayuda, dijo Carolina señalando el dibujo. Son muchos hombres armados y no nos
Van a dejar simplemente entrar y salir con los niños. Ciro estuvo de acuerdo, ya que había llegado a la misma conclusión. Tengo algunos contactos que pueden ayudar, pero necesito asegurarme de que puedo confiar en ellos. Si Mendoza logró corromper a gente en el hospital y en la policía local. ¿Y si hablamos primero con los propios niños? Lo interrumpió Carolina, sus ojos brillando con una idea. Ellos conocen el lugar mejor que cualquier adulto. Y saben qué guardias son más descuidados. ¿A qué horas es más fácil escapar? ¿Cómo haríamos eso? Yo vuelvo allí sola esta vez. Carolina habló con una determinación que asustó a Ciro. Fingo que me entregué, que huí de usted porque tenía miedo. Así puedo hablar con Julia y los demás. Absolutamente no. Es demasiado arriesgado, Carolina. Señor, yo sobreviví 4 meses en las calles sola. Sé cómo lidiar con gente peligrosa. La niña tomó su mano. Y además, si no hacemos nada, todos esos niños van a desaparecer para siempre la próxima semana. La lógica de Carolina era irrefutable. Pero la idea de ponerla en peligro de nuevo era insoportable para Ciro. Había desarrollado un amor paternal por ella que no sabía que era posible sentir. Hay otra forma, dijo finalmente. Voy a llamar a una persona en la que confío plenamente. Ciro marcó un número que no usaba desde hacía meses. Al otro lado de la línea, una voz familiar contestó. Delegada Marina Santana. Marina, soy Ciro Almazán. Necesito hablar con usted urgentemente y no puede ser por teléfono. Marina Santana era una de las pocas personas en posiciones de poder que Ciro conocía personalmente y en quien confiaba completamente. Se habían conocido años atrás en un evento de beneficencia, y ella siempre se había mantenido incorruptible, a pesar de las presiones del sistema. 2 horas después, Marina llegó a casa de Ciro, acompañada por un hombre que se presentó como el agente federal Lucas Rodríguez. La delegada era una mujer de 40 años, con el cabello entrecano y ojos penetrantes que parecían capaces de detectar mentiras a kilómetros de distancia. Ciro dijo que era sobre trata de personas. Espero que tenga pruebas sólidas, dijo Marina, sentándose en la sala. Más que pruebas, tengo una testigo ocular. Ciro llamó a Carolina, quien entró en la sala con el mapa detallado que había dibujado. En los siguientes 30 minutos, Carolina contó todo lo que había visto y vivido, desde sus meses en las calles hasta la infiltración en la bodega la noche anterior. Su narrativa era clara, detallada y devastadoramente convincente. Marina y Lucas le hicieron preguntas específicas, y Carolina respondió a todas con una precisión que impresionó a los experimentados policías. Esta niña tiene memoria fotográfica e instintos de investigadora, le susurró Lucas a Marina. ¿Y si la mitad de lo que dice es cierto? Es todo cierto, lo interrumpió Carolina oyendo el susurro. Y hay más. Hablaron de otras bodegas en otras ciudades. No es solo aquí en la capital. La revelación hizo que Marina y Lucas intercambiaran miradas preocupadas. Si Carolina estaba en lo cierto, no estaban lidiando solo con una operación local, sino con una red nacional de tráfico de personas. Carolina, dijo Marina, agachándose para estar a la altura de la niña. ¿Serías capaz de guiarnos hasta esa bodega? Demostrarnos exactamente dónde está todo. Claro, pero... Y Carolina dudó mirando a Ciro. La abuela Elena cancelaron su cirugía. Si no la operan pronto, déjanos eso a nosotros, dijo Lucas. Tenemos la autoridad para garantizar que cualquier tratamiento médico necesario se realice de inmediato. ¿De verdad? Los ojos de Carolina se llenaron de esperanza por primera vez en días. De verdad. Pero necesitamos actuar rápido si ese envío está programado para la próxima semana, le dijo Marina. A Lucas, ¿cuántos hombres puedes movilizar discretamente para una operación de esta magnitud? Unos 20, quizás 25, pero tendrá que estar muy bien coordinado. Carolina levantó la mano tímidamente. ¿Puedo dar una sugerencia? Los 3 adultos se giraron hacia ella, expectantes. ¿Y si usamos a los propios niños para ayudar en la operación? Ellos conocen el lugar. Saben esconderse y pueden crear distracciones cuando ustedes lo necesiten. La sugerencia era arriesgada y poco convencional, pero tenía una lógica que no podía ser ignorada. Los niños tendrían la máxima motivación para cooperar y un conocimiento íntimo del lugar. Es arriesgado, dijo Marina pensativa, pero podría funcionar. ¿Hay algo más? Le preguntó. Sí, añadió Carolina. Yo conozco una forma de entrar en la bodega sin que nadie nos vea. Y si todo sale bien, puedo avisar a los otros niños antes de que ustedes lleguen. Lucas negó con la cabeza. No podemos poner a un niño en riesgo de esa manera. Agente Lucas, lo miró Carolina directamente a los ojos. Yo ya estoy en riesgo.
Todas lo estamos. La diferencia es que ahora tenemos la oportunidad de luchar. El silencio que siguió fue roto por Ciro. Ella tiene razón. Carolina no es una niña común, es una superviviente. Marina tomó la decisión final. Está bien. Lo haremos, pero con todas las precauciones posibles. Mientras planeaban los detalles de la operación, nadie notó el coche negro estacionado al otro lado de la calle, ni al hombre que observaba la casa con binoculares. La operación fue programada para la madrugada siguiente. Carolina había insistido en ser la primera en entrar en la bodega, 2 horas antes de la llegada del equipo policial, para preparar a los otros niños y crear las condiciones necesarias para el rescate. Ciro pasó la noche entera en vela, alternando entre verificar los equipos de comunicación y observar a Carolina dormir pacíficamente, como si fuera solo otra noche normal. A las 4 de la mañana, Carolina se despertó de forma natural, como siempre hacía cuando algo importante iba a suceder. Se vistió con ropa oscura que Ciro había comprado especialmente para la operación y guardó en el bolsillo un pequeño transmisor que le permitiría al equipo policial seguir sus movimientos. ¿Recuerdas todo lo que acordamos?, le preguntó Ciro, arrodillándose frente a ella. Entró por la ventana trasera. Localizó a Julia y a los otros niños. Explicó el plan y esperó la señal para la distracción. Recitó las instrucciones como una soldado experimentada. Si algo sale mal, uso la salida de emergencia que marqué en el mapa. Y si los guardias te atrapan, fingo que huí de usted y vine a entregarme. Así gano tiempo hasta que ustedes lleguen. Carolina abrazó a Ciro con fuerza. Señor, si algo me pasa. No, nada va a pasar, la interrumpió Ciro, aunque su propia voz temblaba. Volverás a casa. Operaremos a tu abuela y luego seremos una familia de verdad. ¿Lo promete? Lo prometo. Marina y Lucas estaban posicionados a 2 cuadras de la bodega con sus equipos. El plan era preciso. Carolina entraría primero para preparar a los niños. Luego, el equipo policial rodearía el lugar mientras ella creaba una distracción interna que permitiría el rescate simultáneo de todas las víctimas. Carolina se infiltró en la bodega exactamente como estaba planeado, usando la misma ruta de la noche anterior. El lugar estaba más silencioso que antes. Con solo 2 guardias visibles haciendo rondas perezosas, llegó hasta el área donde los niños dormían sin ser detectada. Julia, susurró, tocando suavemente el hombro de su amiga. Despierta, pero no hagas ruido. Julia abrió los ojos lentamente, aún bajo el efecto de los medicamentos, pero logró reconocer a Carolina. Carol, ¿qué haces aquí? ¿Te van a atrapar? No, si nosotros los atrapamos primero. Escucha bien, traje a la policía de verdad, no a esos corruptos de aquí. En 1 hora van a invadir este lugar y a sacar a todo el mundo. Carolina pasó los siguientes 40 minutos, despertando silenciosamente a cada niño y explicándoles el plan. La reacción inicial fue de incredulidad. Al fin y al cabo, eran niños que habían sido abandonados por el sistema tantas veces que ya no creían en la salvación. Pero la determinación y la confianza de Carolina eran contagiosas. Cuando yo dé la señal, explicó al grupo. Ustedes corren a los puntos que mostré en el dibujo. No miren hacia atrás. No se detengan a recoger nada. Solo corran. A las 5:45 de la mañana, Carolina recibió, a través del transmisor, la confirmación de que el equipo policial estaba en posición. Era hora de crear la distracción que permitiría la entrada coordinada de las fuerzas de seguridad. El plan era simple pero arriesgado. Carolina activaría el sistema de alarma contra incendios de la bodega, creando suficiente confusión para que los guardias se dispersaran y los niños pudieran correr a los puntos de escape predeterminados. Pero cuando Carolina se dirigía hacia el panel de alarma, escuchó una voz familiar que le heló la sangre. «Hola, pequeña Carolina. Qué sorpresa encontrarla aquí de nuevo». Mendoza estaba parado en la entrada del área de los niños, acompañado por 4 hombres armados. Su sonrisa era más fría y cruel de lo que Carolina jamás había visto. «¿Sabe? Después de la visitita nocturna de su señor Ciro ayer, comenzamos a sospechar que algo no estaba bien». Se acercó lentamente. Entonces decidimos vigilar su casa. Imagínese nuestra sorpresa al ver a policías federales entrando y saliendo de allí. Carolina intentó mantenerse tranquila, pero sentía que su corazón se aceleraba en el pecho. El plan había sido descubierto. Mendoza lo sabía todo. «No sé de qué habla», intentó, pero su voz traicionó el nerviosismo. «Ah, mi querida, usted es demasiado inteligente para ese tipo de mentira». Y Mendoza hizo una seña a los hombres que comenzaron a rodear a los otros niños. «De hecho, su inteligencia es exactamente el problema. Usted vio demasiado, sabe demasiado». A través del transmisor escondido, Marina y Lucas escucharon toda la conversación.
La operación había sido comprometida, pero Carolina y los otros niños estaban en peligro inmediato. ¡Todas las unidades ahora! Ordenó Marina por la radio. La operación fue descubierta. Prioridad máxima, seguridad de los niños. En la bodega, Mendoza continuaba con su monólogo siniestro. Usted causó muchos problemas, Carolina. Muchos más de los que un niño vale. Pero no se preocupe. Encontramos clientes especiales que pagan extra por niños problemáticos. Yo no voy a ninguna parte con ustedes, gritó Carolina corriendo hacia el panel de alarma. Logró activar el sistema antes de que los hombres la alcanzaran. De inmediato, sirenas ensordecedoras comenzaron a sonar y luces rojas inundaron la bodega. En la confusión que siguió, los niños corrieron a los puntos de escape como se había acordado. Pero Carolina no logró escapar. Uno de los hombres de Mendoza la agarró por el brazo, levantándola del suelo mientras ella pataleaba y gritaba. Ahora va a pagar por todo este problema, dijo Mendoza. Su máscara de civilidad completamente desvanecida. Fue en ese momento que las puertas de la bodega explotaron y el equipo policial irrumpió en el lugar, con Marina al frente gritando, «¡Policía Federal, nadie se mueva!». La confrontación final había comenzado. El tiroteo que siguió duró solo unos minutos. Pero para Carolina pareció una eternidad. Colgada del brazo del matón de Mendoza, presenció la invasión policial con una mezcla de terror y esperanza. Marina lideraba la operación con precisión militar, mientras Lucas coordinaba el rescate de los niños que corrían por los puntos de escape predeterminados. «¡Suelte a la niña!», gritó Marina, con su arma apuntada directamente al hombre que sostenía a Carolina. «No hay escapatoria para ustedes». Mendoza, incluso acorralado, intentó una última jugada desesperada. «Delegada, creo que hubo un malentendido. Somos una organización de beneficencia legalmente constituida. Estos niños están bajo nuestro cuidado por orden judicial». «Orden judicial falsificada», replicó Lucas, apareciendo por el lado opuesto con documentos en la mano. «Ya verificamos, toda su operación se basa en papeleo falso». Carolina aprovechó un momento de distracción del matón para morderle la mano con fuerza. El hombre gritó de dolor y la soltó, permitiéndole correr hacia Marina. De inmediato, 3 policías rodearon al criminal, quien se rindió sin resistencia. «¿Está todo bien, pequeña guerrera?», le preguntó Marina, abrazando a Carolina protectoramente. «Fuiste muy valiente». «¿Los otros niños lograron escapar?», preguntó Carolina, aún temblando por la adrenalina. Todos están a salvo gracias a tu plan», sonrió Marina con orgullo. «Ahora es nuestro turno de cuidar de ustedes». Mendoza fue arrestado junto con sus cómplices, pero incluso esposado, mantenía una sonrisa arrogante. «Ustedes no tienen idea del tamaño de la operación que están intentando desmantelar. Somos solo una pequeña parte de algo mucho más grande». «Quizás», dijo Lucas acercándose a él, «pero todo gran edificio se desmorona cuando se le quitan los cimientos correctos». Mientras los criminales eran llevados, Carolina tuvo un emotivo reencuentro con Julia y los otros niños. A pesar del trauma, todos mostraban una resiliencia impresionante y una gratitud infinita por su libertad recuperada. Carol, eres la niña más valiente que conozco, le dijo Julia, abrazando a su amiga. «¿De verdad nos salvaste?» «Nos salvamos juntas», respondió Carolina. Pero sus pensamientos ya se enfocaban en otra preocupación urgente: el señor Ciro y la abuela Elena. Ciro, que había llegado al lugar tan pronto como la operación concluyó, abrazó a Carolina como si no la viera desde hacía años. «Ya está todo resuelto, pequeña. La cirugía de tu abuela fue reprogramada para hoy mismo. Los mejores cardiólogos de la capital ya están preparando todo». «¿De verdad? ¿Y sabes qué fue lo primero que dijo cuando supo que tú estabas bien?» Ciro sonrió. Dijo que estaba orgullosa de tener una nieta tan valiente. En las semanas que siguieron, la operación de rescate tuvo repercusión nacional. La red de tráfico de personas liderada por Mendoza fue completamente desmantelada, lo que resultó en el arresto de decenas de criminales y la liberación de más de 60 niños en todo el país. Carolina se convirtió en una pequeña heroína nacional, pero ella prefería la tranquilidad de la nueva vida que había construido. Ciro había iniciado oficialmente el proceso de adopción, y ella finalmente tenía lo que siempre había soñado: una familia de verdad. Doña Elena se recuperó por completo de la cirugía cardíaca y ahora vivía en casa de Ciro, cuidando a Carolina y ayudando en la adaptación de los otros niños rescatados que temporalmente estaban bajo el cuidado de la nueva familia improvisada. «¿Sabes, abuela?», le dijo Carolina una tarde soleada, mientras jugaba en el jardín de la casa con Julia y otras 2 niñas que aún esperaban ser colocadas en familias adoptivas.
Creo que todo sucedió como tenía que suceder. ¿Cómo así, mi niña?, le preguntó doña Elena, observando a los niños jugar. Si no me hubiera ido a vivir a la calle, no habría conocido al señor Ciro. Si no lo hubiera conocido a él, no habríamos salvado a todos esos niños. Carolina dejó de jugar y miró pensativa al cielo. A veces las cosas malas suceden para que cosas muy buenas puedan nacer. Ciro, que oía la conversación desde el balcón, sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. Aquella niña extraordinaria no solo había cambiado su vida, sino también la vida de decenas de otros niños. Había transformado su compasión individual en una fuerza capaz de derribar una organización criminal entera. Señor Ciro, Carolina corrió hacia él. ¿Puedo hacerle una pregunta? Claro, pequeña. ¿Se arrepiente de haberse detenido para ayudarme aquel día de lluvia? Ciro la tomó en brazos, mirándola directamente a sus ojos brillantes. Carolina, ese fue el mejor día de mi vida. Fue el día en que aprendí lo que de verdad significa ser rico. ¿Y qué significa? Significa tener una familia que te ama y gente a quien cuidar. Significa usar lo que tienes para proteger a quien lo necesita. La abrazó con fuerza. Significa tener una hija valiente como tú. Carolina sonrió, finalmente en paz. La lluvia que había traído tanto sufrimiento, también había traído la mayor bendición de sus vidas. 6 meses después de aquel encuentro bajo la lluvia que lo cambió todo, Carolina corría por el jardín de una mansión transformada en hogar. Lo que antes era una casa vacía y fría, ahora rebosaba de vida, risas y amor. Las paredes que antaño reflejaban solo el eco de pasos solitarios, ahora resonaban con voces infantiles, conversaciones cariñosas y los sonidos de una verdadera familia. La Fundación Carolina Almazán había sido inaugurada oficialmente la semana anterior en el lugar exacto donde estaba la caja de cartón que un día fue el hogar de la niña. El centro comunitario era un sueño hecho realidad, un espacio seguro donde los niños, en situación de vulnerabilidad, recibían educación, alimentación, atención médica y, lo más importante, amor y dignidad. Señor Ciro, venga a ver, gritó Carolina desde la entrada del centro, donde una placa dorada brillaba bajo el sol de la mañana. Llegó la placa nueva. Ciro se acercó leyendo en voz alta. Centro de Protección Infantil, Carolina Almazán, donde cada niño encuentra su familia. Sonrió, pasándole la mano por el cabello de su hija adoptiva. ¿Te gusta el nombre? Me encanta, pero ¿sabe qué me gusta más? Carolina señaló a los niños que jugaban en el patio. Es ver que ningún niño más va a dormir en una caja de cartón en este barrio. Doña Elena se acercó, su salud completamente recuperada y su sonrisa más radiante que nunca. Mi niña, te has convertido en una pequeña revolucionaria. Estoy tan orgullosa. La ceremonia de inauguración contó con la presencia de Marina y Lucas, que se habían convertido en amigos cercanos de la familia. La delegada había sido ascendida y ahora coordinaba un grupo de trabajo nacional contra la trata de personas, inspirada directamente por el caso que Carolina había ayudado a resolver. ¿Saben que el trabajo de ustedes resultó en el rescate de más de 200 niños en todo el país?, dijo Marina durante su discurso. Carolina demostró que la valentía no tiene edad y que un niño determinado puede mover montañas. Julia, ahora viviendo con una familia amorosa que la había adoptado, corrió hacia Carolina. Carol, ¿recuerdas cuando me prometiste que íbamos a salir de ese lugar horrible? Sí, lo recuerdo. Cumpliste la promesa y ahora mira. Julia señaló el centro lleno de actividades. Cientos de niños tendrán una mejor oportunidad gracias a lo que hiciste. Carolina miró a su alrededor, observando a los niños participando en talleres de arte, clases de apoyo escolar, actividades deportivas y simplemente siendo niños en un entorno seguro. Cada sonrisa, cada risa, cada abrazo era una victoria contra la crueldad que un día había dominado esas calles. «Sabes», dijo Carolina pensativa, «la abuela siempre decía que Dios escribe derecho en renglones torcidos». Creo que tenía razón. ¿Cómo así? Si no hubiera pasado por todo aquello, no habría conocido al señor Ciro. Si no lo hubiera conocido a él, no los habríamos salvado a ustedes. Y si no hubiéramos hecho todo esto, este lugar no existiría, gesticuló hacia el centro. A veces el sufrimiento sirve para prepararnos para hacer cosas importantes. Durante la tarde, Carolina encontró un momento de silencio en la oficina, que había sido especialmente preparada para ella en el centro. Era su oficina particular, donde coordinaba las actividades de los otros niños y donde guardaba sus tesoros más preciados, fotos de la nueva familia, cartas de niños que habían sido ayudados por la fundación y, en un rinconcito especial, la caja de cartón original
preservada como un recuerdo de donde todo había comenzado. Ciro la encontró allí, sentada en el suelo junto a la caja, hojeando un álbum de fotos. ¿En qué estás pensando, pequeña? Estaba recordando el primer día que nos conocimos. Usted estaba perdido bajo la lluvia buscando a ese hombre malo, sonrió Carolina. ¿Quién diría que estar perdido podía ser lo mejor que nos ha pasado en la vida? ¿Sabes lo que aprendí de ti, Carolina? Ciro se sentó a su lado. Que no existe el azar, existe el propósito. Yo no estaba perdido ese día. Estaba siendo guiado para encontrarte a ti. Y yo no estaba pidiendo limosna. Estaba esperando que mi familia llegara. Permanecieron en silencio por unos minutos, observando por la ventana a los niños jugar en el patio. Era una visión que calentaba el corazón. Decenas de pequeños que ahora tenían esperanza, oportunidades y, lo más importante, la certeza de que no estaban solos en el mundo. Señor Ciro, dijo Carolina finalmente, gracias por haberse detenido ese día. Gracias a ti por haberme mostrado lo que de verdad importa en la vida. Y eso es la familia, el amor y usar lo que tenemos para cuidar a quien lo necesita. Ciro abrazó a Carolina. Tú me enseñaste que la verdadera riqueza no está en lo que acumulamos, sino en lo que compartimos. Cuando el sol comenzó a ponerse, pintando el cielo con tonos dorados, la familia se reunió en el jardín para cenar. Doña Elena había preparado el plato favorito de Carolina. Ciro contaba anécdotas divertidas de la oficina, y la niña hablaba con entusiasmo sobre los planes para expandir el centro a otros barrios. ¿Saben cuál es mi mayor sueño?, dijo Carolina, sus ojos brillando con determinación. ¿Cuál?, que preguntaron Ciro y doña Elena al unísono. Que un día no necesitemos más centros como este, porque todos los niños ya tendrán familias que los amen. Carolina sonrió. Hasta entonces cuidaremos de cada uno como si fuera nuestro hijo, nuestro nieto, nuestra hermana. Esa noche, mientras Carolina dormía tranquilamente en su cama, la misma cama que le había parecido un sueño imposible meses atrás, Ciro y doña Elena conversaban en el balcón sobre los planes para el futuro. Ella cambió nuestras vidas para siempre, dijo Ciro. No, lo corrigió doña Elena con sabiduría. Ella nos mostró quiénes siempre fuimos por dentro. Solo necesitábamos a alguien que nos enseñara a ser lo suficientemente valientes para amar sin límites. La lluvia, que caía suavemente en el exterior, ya no traía tristeza o desesperación. Ahora era un símbolo de renovación, de segundas oportunidades y de la certeza de que, incluso en las tormentas más oscuras, siempre existe la posibilidad de un nuevo amanecer. Carolina había demostrado que un niño valiente, un corazón compasivo y la determinación de hacer lo correcto pueden transformar no solo vidas individuales, sino comunidades enteras. Su historia se había convertido en una inspiración para que otros también tuvieran el valor de detenerse, mirar a su alrededor y tender la mano a quien lo necesita. Porque al final todos somos solo personas buscando un hogar, y a veces ese hogar no es un lugar, sino una familia que elegimos construir con amor, valentía y esperanza.